Buenos días. Bueno, y vamos a otro tema que ciertamente ha generado gran impacto, el caso de la denuncia de la expareja del vocalista del grupo Los Tetas, ¿no?, por agresiones físicas y psicológicas durante 1 año y medio de relación. Trae a la agenda pública nuevamente el tema de la violencia en el pololeo y el debate sobre los alcances de la ley contra la violencia intrafamiliar. Queremos justamente profundizar en estos temas y para eso vamos a tomar contacto con Mariana Madariaga. Ella es directora de Parejas Sin Violencia. Muchas gracias, muy buenos días por este contacto con nosotros y comenzar preguntándole de inmediato, ¿qué es lo que finalmente gatilla que una mujer se decida a hacer una denuncia? En este caso ella dice, 1 año y medio, andaba sufriendo sola por las esquinas, no quería que mis amigas se enteraran. Sí, en realidad, mira, primero que nada, buenos días Mauricio, buenos días Carola. En realidad 1 año y medio es poco, porque hay mujeres que tardan 7 años en denunciar. La verdad es que en el caso de ella no tengo claro qué es lo que gatilló, pero sí nosotros tenemos la convicción de que cuando ya empezó con la violencia física, que lo he explicado varias veces, que tiene que ver ya con la última etapa de la violencia en la pareja, cuando ya está en esa etapa de los golpes, ella se da cuenta de que esto, y ella misma lo dice en su relato, se da cuenta que algo no va bien en su relación, que algo no está funcionando, que algo no es normal. Recién en los golpes ella se empieza a dar cuenta de eso. Ahora, ¿cuán importante es parar la violencia desde el comienzo? Porque esto tiene, como tú decías, varias etapas, ¿no? Termina efectivamente la violencia física, pero puede partir con un empujón, puede partir con una mala palabra, puede partir con el tratarse a garabatos. Hemos participado aquí en Televisión Nacional de Chile en años anteriores de una campaña justamente en contra de la violencia en el pololeo. ¿Cuán importante es partir frenando la violencia en un comienzo? Es lo que nosotros planteamos como ONG, de hacer prevención desde el comienzo, porque la violencia en el pololeo generalmente está anclada en la violencia psicológica. Lo que hemos visto en estos últimos días, bueno, ayer lo que vimos fue justamente violencia física extrema, que está muy en paralelo a lo que pasa hoy en la violencia intrafamiliar, donde está concentrado todo el equipo y todo el aparataje del CERNAM. En realidad nosotros hemos planteado muchas veces la necesidad de hacer prevención desde el aula, en los colegios, con los chiquillos cuando están recién iniciando relaciones de pareja, que a esta altura ya estamos por los 13, 14 años. Hay que hacer prevención, no podemos seguir lamentando estos hechos. En realidad la violencia psicológica, lo que hemos detectado nosotros cuando vamos al aula a hacer estos talleres preventivos y también a través de nuestras redes sociales, que muchas desconocen cuáles son los principales elementos de la violencia psicológica, no la reconocen, no saben, por ejemplo, que la violencia psicológica es controlar al otro, prohibir que se junte con sus amigos, la manera en que se viste, que así va partiendo toda esta escalada hasta llegar a los golpes, que es lo que le pasó ayer a Valentina. Mariana, en ese sentido, como mamás, como hermanas, como mujer, ¿cómo podemos tratar de identificar a aquellas que son víctimas que tienen más probabilidad de poder ser afectadas por una violencia? Porque muchas veces se dice que los victimarios, los abusadores, eligen ciertas personalidades porque saben que ahí van a poder ejercer ese abuso y esa presión. Mira, en realidad es bastante complejo porque nosotros hemos visto que incluso personalidades que son bastante más extrovertidas también caen en este tema de la violencia psicológica, o sea, violencia en la pareja. Acá hay un tema que es de fondo, que es hacer entender a todas las mujeres posibles víctimas de violencia, porque en realidad cualquier persona puede caer en esto. Porque si no conoce los elementos de la violencia, especialmente la psicológica, no se va a dar cuenta que está en una relación violenta hasta que no llegan los primeros golpes, como en el caso de Valentina, que ahí recién ella se da cuenta, interioriza que algo no va bien en su pareja. Como madres, como hermanas, estar atenta. En el caso de Valentina, la familia sí sabía que ella estaba sufriendo violencia, pero tampoco podemos, como se dice, culpar a la familia, porque en realidad lo que pasa en estos casos, y nosotros lo hemos visto en nuestra experiencia, es que las jóvenes tienden a ocultar la real magnitud de la violencia. En este caso, yo tengo la certeza de que permanentemente le decía a su madre que los golpes eran cruzados, que acá se golpeaban los dos, que ella podía manejar la relación, que ella podía mantener el control de este tema. Y a lo mejor por eso la familia se fía. Lo hemos visto en otros casos similares. No, mamá, yo puedo controlar este tema, tú no te metas. Entonces, hacer un llamado a la familia, que no se trata de entrometerse en las relaciones de pareja, pero sí estar atento a ciertas conductas. Cuando son más chicos, hay cambios conductuales, le empieza a ir mal en el colegio, no se quieren juntar con otros amigos, cambia absolutamente su conducta, deja de ser esa persona que era. Entonces, por lo tanto, y que cada familia se da cuenta cuando hay un miembro que le está pasando algo. Mariana. Algo que lo notamos.
Si en ese sentido, ¿cuáles deberían ser las acciones a seguir? Porque muchas veces tú misma lo decías, claro, los niños, las jóvenes dicen, no, yo puedo con esto, no te metas, y por miedo a que no cuenten más, entonces muchas veces esa madre, ese familiar, se aleja un poquitito o solamente toma el palco y escucha, no hace nada. Exacto. ¿Qué es lo que debería hacerse? Debería ser... Mira, también lo que nosotros hemos notado, porque yo te hablo de la experiencia, de lo que estamos viendo, más que de la teoría. Acá lo que debería ocurrir es que más que tener una actitud crítica frente a este tema, porque generalmente lo hemos visto, los jóvenes no se atreven a hablar de estos temas con los padres porque sienten que los van a recriminar o los van a retar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo veo que mi hijo o mi hija, porque esto también es válido para los varones, si veo que mi hijo o mi hija está en una relación violenta o posible relación violenta, yo tengo que tratar de conversar con él, tratar de acercarlo a mí, no alejar a mi ser querido. Tengo que tratar de acercarlo, escucharlo. ¿Por qué? Simplemente porque las personas que están viviendo relaciones violentas son personas que no se dan cuenta y lo peor de todo, que no quieren dar el paso para salir de estas relaciones. Mariana, por último, tiene que pasar mucho tiempo para ello. Respecto de entidades públicas, teléfonos a los cuales acudir, ¿se está tomando con la debida seriedad cada una de las denuncias? ¿Están funcionando bien las policías? ¿Hay organismos no gubernamentales que estén atendiendo estos casos con prontitud? Mira, en realidad aquí hay que separar, porque en el caso de violencia intrafamiliar nosotros sí vemos que ha estado funcionando el tema. El problema es cuando es violencia en el pololeo. Nosotros tenemos muchachas que me escriben por las redes sociales para contarme que no las toman en cuenta ni en el teléfono del CERNAM ni en el teléfono de Carabineros, porque en realidad le dicen, mira, en realidad tú haces la denuncia, pero acá no podemos hacer más por ti. Entonces, por eso nosotros, y volviendo un poco al tema de la legislación, que es importante que consideremos la violencia en el pololeo como parte de esta legislación, más que para sanciones punitivas, lo que nosotros buscamos es que haya prevención y, por otro lado, toda una red de protección a las personas que están sufriendo violencia en la pareja, que no son pocas. Ya estamos viendo, y a través de las redes sociales se visibiliza día a día, las relaciones de pololeo, o sea, la violencia en las relaciones de pololeo es un tema real, concreto, grave en nuestro país. Ya lo dijo el INJUV, 51%, que se acerca mucho a las cifras que nosotros hace 2 años tuvimos acá en el país y que bordea el 50% de jóvenes que han sufrido violencia en el pololeo. Por lo tanto, es un tema que ya debe ser tratado con seriedad posible y hacer un llamado, aprovechando este momento, a los parlamentarios a que apuren la ley que está en el Congreso actualmente. Acá hay 2 leyes, una la ley Antonio y la otra el proyecto de ley que presentó el gobierno en enero, justamente que incluye la violencia entre pololos. Nosotros pedimos que se apure eso, que se le dé la urgencia que merita, porque esto es un problema país, un problema grave y que tiene que ser tomado con la seriedad que merece. Muy bien, Mariana Madariaga, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a cambiar.